Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Clama al Señor mientras está cerca. Familia, feliz y bendecido viernes 6 de agosto. Y celebra la iglesia hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 9, versículo 2 al 10 del evangelista San Marcos. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tantos que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, ¿está bien que nos quedemos aquí? Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadle. Al momento miraron en derredor y no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hagámonos una pregunta con base a este evangelio. ¿Qué es la oración cristiana? En un libro llamado El umbral de la esperanza, que es una entrevista hermosa que le hacen al Papa San Juan Pablo II, le hacen esta pregunta: Papa, ¿qué es la oración? Y él responde: la oración es como un encuentro, la oración es un encuentro, y eso es la oración. Es decir, es hermosa esta definición que da el Papa: la oración es un encuentro. ¿Por qué? Porque la oración no la define el estado de ánimo en el que estemos, o sea, si estamos tristes o estamos alegres, si estamos tranquilos o estamos alterados. De hecho, los salmos, si nos damos cuenta, los salmos, que son el modelo de oración por excelencia en la iglesia, o la fuente de oración por excelencia dentro de la vida cristiana, nos vamos a dar cuenta que hay salmos que brotan y nacen de momentos de angustia, de momentos de preocupación, y no significa que sean menos oración que las alabanzas y las acciones de gracias que a veces brotan de una vida feliz, una vida gozosa, una vida alegre. Es decir, la oración es un encuentro entre Dios y el hombre. Dios nunca cambia, Dios es inmutable, pero nosotros, las personas, sí cambiamos. A veces pasamos por momentos de tristeza, a veces pasamos por momentos de alegría, a veces pasamos por momentos de gozo, a veces pasamos por momentos de preocupación, a veces nos sentimos como en una cumbre, pero otras veces nos sentimos como en un abismo. Es decir, la oración, por ser encuentro entre Dios y el hombre, es normal que cambie. Es normal que cuando oremos a veces sintamos tristeza o alegría. Es normal que a veces como que nos sintamos en una cumbre, pero también pasemos por momentos de valle. Esa es la oración cristiana. ¿Y por qué digo esto? Porque el momento más hermoso que me parece a mí de la transfiguración es cuando Cristo está orando. O sea, ¿y qué es la oración de Cristo? ¿Qué es la oración de Jesús? Es el lugar más perfecto del encuentro entre Dios y el hombre. Es decir, es hermoso ver cómo cuando Cristo está orando,
se llena de luz, y eso que le sucedió a Cristo también nos puede suceder a nosotros. Es decir, la oración que transfiguró a Cristo también puede transfigurar nuestra existencia. La transfiguración, que fue lo que le sucedió a Cristo, es la ley de la oración cristiana. Vea, en el capítulo 34 del Éxodo, versículo 29 al 35, dice bellamente, hermosamente, que cuando Moisés oraba, se transfiguraba. Cuando Moisés oraba, su rostro emitía luz, a tal punto que le tocó colocarse un velo en su rostro porque la gente se escandalizaba del resplandor de su rostro. Va a decir la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, San Pablo va a decir que llevamos en nuestros rostros descubiertos la presencia del Señor. Es decir, la oración no solamente fue un momento en la vida de Cristo, sino que la oración es el camino de la vida cristiana, o mejor, la transfiguración no fue solo un momento en la vida de Cristo, sino que la transfiguración es la ley, o mejor, el camino de toda vida cristiana. Familia, que tengan un feliz y bendecido día en el Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un abrazo grande.